Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Los dulces ojos sonrieron ampliamente cuando vio mi reacción y acercó una silla para sentarse a mi lado. ¿Es una canción nueva? Nunca la escuché antes. Sí, acabo de tener una nueva línea ahí. Solo obtuve la melodía pero no la letra. Suena como una dulce canción. ¿Puedes decirlo con una sola línea? Sí, suena dulce. Quizás sea por el piano. No, la mayoría de tus canciones son hermosas, pero siempre falta algo. ¿Qué falta? Mis canciones siempre ganaban los concursos, no lo sé, pero la melodía de hoy es diferente. Juan Viva se tocó la barbilla pensando como un crítico de canciones. Me gusta esta canción, ajá. ¿Me amas? Miré a mi amiga que acababa de hacer esa pregunta extraña. Casi me caigo de la silla, pero afortunadamente todavía pude mantenerme firme. ¿Qué clase de pregunta es esa? Quiero esta canción. ¿Ah? ¿Puedo tenerla? La pequeña niña me miró con ojos brillantes. Quiero que me escribas una canción. ¿Qué es esto? La miré sorprendida. Quiero ser médico para ti. ¿Puedes escribir una canción para mí? Pero todavía no eres médico, ni siquiera estás en una escuela de medicina. No hay garantía de que pueda hacer lo que dijiste. Entraré. Nunca antes había tenido este tipo de determinación. Vamos, escribe una canción para mí, por favor. Suspiré y me reí a carcajadas. Ok, déjame pensar de qué debería tratarse. Nunca antes escribí una canción para una amiga. Tu emoción. Juan Viva me miró y sonrió como nunca antes. Miré a mi amiga que últimamente me hacía sentir sensible a menudo. ¿En qué manera? Lo que quieras decir de mí. Puedo decírtelo. No necesito escribir una canción. No eres una persona directa, te conozco. Solo di lo que sientas por mí. Quiero saber. La miré a los ojos y ella sonrió durante un largo rato como si estuviéramos en trance. La conocí durante 17 años, pero este fue el primer año que me sentí tan extraña con ella. Ella creció. Ella era más hermosa. Si no pudiera detenerme, debería intentar ser lo más normal posible. Está bien, te escribiré una canción. Esa fue otra noche en la que Juan Viva durmió conmigo. Me sentí muy extraña al estar cerca de ella en los últimos días. No podía explicar cómo me sentía, pero digamos que era exactamente la misma descripción que describió la revista. Estaba un poco... Estuvimos juntas toda nuestra vida, pero este año comencé a sentirme extraña. Todo empezó con sus sonidos en la bañera y había continuado hasta ahora. Me desperté para ir al baño, pero cuando regresé no podía dormir. Podía oler el talco de bebé de su cuerpo, mezclado con mi suavizante de telas en la sábana. Quería abrazarla como si fuera un bebé, pero ella en realidad tenía 17 años. Sería muy extraño hacer aquello. ¿Fue mala idea dejarla dormir aquí? Me volví hacia ella que ahora sonaba dormida. Estaba profundamente dormida con su suave respiración. No pude evitar inclinarme y tocar suavemente con mis labios su mejilla. Esa fue la segunda vez que hice eso. La miré sintiéndome tan culpable. Me odié por sentirme así con ella. Si lo supieras, podría perderte. 3, por favor. Le entregué sujetadores al vendedor de la tienda y esperé. Mi mamá me miró sorprendida porque no le pedí dinero. ¿Por qué pagas tú misma? ¿No son para mí? Ah, son para Juan. Tomé la bolsa de sujetadores del personal de la tienda y acompañé a mi mamá fuera de ella. Ella todavía me miró con sorpresa. Vi a Juan usar solo sujetadores viejos míos. Quiero que tenga unos nuevos. ¿De dónde sacaste el dinero? Son del premio. No lo he gastado en nada. Wow, ¿y gastaste eso por Juan? ¡Qué buena amiga eres! Nunca antes había visto este lado tuyo. Hice un puchero cuando mi mamá bromeó. A ella le gustaba burlarse de mí en general.
Ambas nos sorprendimos al ver el auto del tío Pooh estacionado frente a la casa cuando regresamos. Era amigo de mi padre. El tío Pooh viene a menudo aquí últimamente. Hay algunos problemas con el negocio, dijo mi mamá preocupada, pero le restó importancia cuando yo parecía preocupada. No te preocupes, él estará bien, no es gran cosa. ¿De qué se trata? No siento que sea un problema pequeño como dijiste. Intenté presionarla para que me dijera más, pero no me dijo nada. Estacionó el auto y una vez que salimos, lo olvidé por completo cuando vi a Frank reírse con Juan Viva. Olvidé por completo que el tío Pooh estaba aquí. Por supuesto, si el tío Pooh estaba aquí, Frank también estaría, pero no estaba aquí para mí, sino para ver a Juan Viva. ¡Qué fiesta tan divertida! Juan Viva inmediatamente se levantó y me sonrió alegremente. ¿Estás en casa, Plank? ¿Qué compraste? ¿Por qué estás tan callada? Sostuve mi mano desde atrás, sintiéndome aburrida de darle el regalo ahora. Frank me miró y me saludó como un tipo genial. Hola, señorita, ¿dónde has estado? ¿Por qué dejó a Juan Viva sola en casa? Fui a un centro comercial. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí tan a menudo? ¿No tienes una casa donde vivir? ¿Qué es este saludo? Sonó apagado, parecía ofendido. Estoy aquí con mi padre. Vi que Juan intentaba andar en bicicleta, así que le ayudé.